Bienvenidos a la clase. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la derivada. Para dar una definición de la derivada vamos a leer lo siguiente. La tasa de cambio instantánea de una función se define como la derivada de una función. A la derivada también se le da el nombre de coeficiente diferencial y la operación de calcular la derivada de una función se denomina diferenciación. Si la derivada de una función existe en un punto particular, decimos que f es diferenciable. En tal punto, la derivada de y igual f de x con respecto a x también se denota por los siguientes símbolos. Entonces, cuando estemos hablando de derivadas, vamos a utilizar cualquiera de los símbolos que está acá. Los vamos a leer, que pudiera ser dy en dx, df en dx, df de x, y', f' de x, dy en dx y df en dx. Entonces, cualquiera de estos símbolos se utiliza para definir o para decir que es una derivada. Este tema entonces específicamente lo vamos a llamar como diferenciación. Y pues en este curso lo que más vamos a utilizar es y', como está acá, o f' de x, que cualquiera de los dos sirven para denotar una derivada, pero para cuestiones del curso vamos a utilizar más que todo estas dos que están acá, y' y esta que se lee como f' de x. Entonces, para este caso vamos a hablar específicamente de derivadas de funciones elevadas a una potencia y vamos a decir que con la finalidad de encontrar la derivada de cualquier potencia constante de x, reducimos la potencia de x en 1 y multiplicamos por el exponente original de x. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos una función de este tipo, y igual a x elevado a la n, cualquier exponente, y nos piden que la derivemos, que hagamos la derivada de esa función, entonces lo que vamos a hacer prácticamente es el exponente, bajarlo y restarle 1. De esa forma estaremos obteniendo la derivada. A esta forma de hacer derivadas se le conoce como fórmula de la potencia y esa es la que vamos a estar utilizando para las distintas derivadas. Hay otros métodos, pero en este caso vamos a hablar exclusivamente de la fórmula de la potencia. También es importante decir que la derivada de cualquier número constante es 0. Entonces, por definición, si yo voy a derivar cualquier número, ya sea un 6, un 3 medios, un 100, un 15, un 20, cualquier número, su derivada siempre va a ser 0. Entonces, por definición, vamos a recordar siempre esto. También, si u de x, que en este caso es una función u de x, es diferenciable, es decir, que tiene derivada, pero tiene una constante antes de la variable, entonces yo puedo perfectamente dejar la constante ahí y hacer el cálculo de la derivada. Esto es, la derivada de un producto de una constante y una función de x es igual al producto de la constante y la derivada de la función. Y también, si yo tengo dos funciones u de x y v de x, yo puedo también perfectamente derivar ambas funciones. La suma de dos funciones es igual a la suma de sus derivadas de estas funciones. Entonces, si yo quiero derivar dos funciones que se están sumando, no hay ningún problema, yo las puedo derivar y también aplica para el caso de la resta. Entonces, vamos a los ejemplos. Entonces, siguiendo con el tema de la derivada, si nosotros tenemos una función de este tipo, acá nos dice calcule las derivadas de las siguientes funciones. Entonces nosotros vamos a trabajarlo con esta fórmula que tenemos acá. Y para este caso, como nos piden la función que tenemos acá, primero es g de x igual a 7, entonces para calcular su derivada nosotros indicamos g' de x. Eso significa la derivada, ¿verdad?
es igual a, y como ya aprendimos por definición, la derivada de cualquier número constante es 0. Por lo tanto, esa sería la respuesta. G' de x es igual a 0. Entonces, cuando ustedes vean la derivada de cualquier número constante, de una vez es 0. Vamos con el ejemplo 2. Entonces tenemos f de x igual a x al cuadrado. Entonces para derivarla vamos a poner f' de x igual a, y siguiendo esto que está acá, la definición, si queremos obtener la derivada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el exponente, en este caso el exponente es 2, y eso mismo le vamos a restar 2 menos 1, siempre es 1 porque estamos calculando la derivada. Entonces básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Este exponente bajó acá y luego le restamos un 1, ¿sí? Entonces luego de eso pues ya dejamos acá que sería igual a 2 por x, pues me queda 2x, y 2 menos 1, ¿cuánto me queda? Me queda 1, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir simplemente 2x. Entonces así es como se trabaja una derivada, aplicando este concepto, que como les repito, se trata de, voy a bajar el exponente que me están dando y siempre le voy a restar únicamente 1. Vamos con el siguiente ejemplo. Me están dando acá f de x igual a 5x, entonces me piden calcular la derivada. Entonces yo puedo poner también y' es igual a, ¿qué hacemos? Bajamos el exponente, que en este caso es 5. Acá tenemos el exponente, ¿verdad? 5. Lo bajamos. X elevado a la 5 menos 1. Por lo tanto, esto me queda igual a 5. X, 5 menos 1, me queda igual a 4. Entonces repito, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente lo que estamos haciendo es, me dan esta función y me piden derivarla, entonces ¿qué hago? El exponente lo bajo, que es el 5, y le resto 1. Por lo tanto acá me queda ya la respuesta, 5x a la 4. Vamos con otro ejemplo donde ya tenemos acá una constante. Entonces para este caso, de igual forma nos dan f de x igual a 3x elevado a la 4. Entonces yo puedo poner acá y', f' de x, cualquiera es válido. Vamos a poner f' de x es igual a 3, porque ese 3 ya está aquí en la función, multiplicado por, ahora sí, bajo el exponente, 4x elevado a la 4 menos 1. ¿Sí? Le resto 1. Entonces ya multiplico 3 por 4, me queda 12 por x elevado a la 4 menos 1, que es igual a 3. Entonces esa sería la respuesta. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia que debo de tomar en cuenta? Si yo tengo acá un número constante ya, pues se queda acá y se va a multiplicar por el exponente que estoy bajando, que en este caso me da 12, ¿verdad? Y luego pues ya hago la resta del exponente y de esa forma pues ya obtengo la derivada. Vamos a ver otros ejemplos. Entonces acá pues ya empezamos a involucrar sumas y restas en estos ejemplos de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ya tenemos esto, ¿verdad? Entonces vamos a decir, como es f de x igual a 2x menos 5, vamos a decir que f de x es igual a 2. En este caso copio ahí la constante y la x, que exponente tiene, lo multiplico, ¿sí? 1 por x elevado a la 1 menos 1. Menos 5, pero ¿cuál es la derivada de cualquier número constante? Es 0, de una vez. Entonces, esto sería igual a 2, 1 es 2,
y x me queda elevado a la 0. 1 menos 1 pues es 0. Menos 0, ¿verdad? Pero como es menos 0 que está acá, pues ya no lo pongo. Y por definición, recordamos también que cualquier número elevado a la 0 se vuelve 1. Entonces me queda 2 por 1, que al final es 2. Entonces, repetimos este ejemplo. Me piden que calcule la derivada de esta función, 2x menos 5. Entonces el x yo ya sé que este tiene un exponente 1, ¿verdad? Entonces bajamos el exponente que multiplica al 2 y me queda 1 menos 1. Entonces al multiplicar 2 por 1, pues ya básicamente me queda 2, ¿verdad? Y acá pues la derivada de cualquier constante, que en este caso es 5, se vuelve 0. Y al restar los exponentes 1 menos 1 me da también 0. Y yo ya sé que cualquier variable o número elevado a la 0 se vuelve 1. Por lo tanto acá me queda 2 por 1 igual a 2. Entonces la derivada de todo esto es únicamente 2. Vamos con otro ejemplo acá. Ahora me dicen h de x, ¿verdad? Entonces h de x, ¿cómo hago para escribir qué es la derivada? H' de x es igual a 7. ¿Cuál sería la derivada de 7? 0, ¿verdad? Menos 3 que multiplica, ahorita bajo el exponente que es 2, por x elevado a la 2 menos 1. Entonces, repitiendo acá, bueno, vamos a seguir. Entonces ese 0 pues se queda así, ¿verdad? Ya no puedo hacer nada. Me queda menos 3 por 2 sería igual a menos 6. X elevado a la 2 menos 1 me queda 1. Por lo tanto es lo mismo que decir únicamente menos 6x. Entonces repito, ¿qué fue lo que hicimos en esta derivada? Primero derivamos el 7, que se vuelve 0, ¿verdad? No importa el número, si es solo el número sin una variable, la derivada se vuelve 0. Luego dejamos el menos 3 como está, bajamos el exponente a multiplicar y luego le resta 1. Entonces al multiplicar esto, pues me queda esto de acá, y al hacer la resta me queda esto, pero como es un 1, yo lo puedo dejar de esta manera. Vamos acá con este otro ejemplo. Entonces tengo que g de x es igual a x al cuadrado menos 3x más 7. Entonces g de x va a ser igual a x al cuadrado. Voy a derivar en este caso el 2 baja x elevado a la 2 menos 1 menos 3. Ahora acá, ¿qué exponente tiene esta x? Pues tiene 1. Entonces multiplico por 1 x elevado a la 1 menos 1 más la derivada de un número sin constante, sin variable es 0. Por lo tanto, esto me queda igual a, vamos a borrar este espacio, me queda igual a 2 por x, pues me queda 2x, 2 menos 1 me queda 1, menos 3 por 1 me queda menos 3, x elevado a la 1 menos 1 que es 0, más 0, pues se queda así, ¿verdad? Esto ya no lo coloco. Simplificamos más y esto me queda igual a simplemente 2x menos 3 por, recordamos que cualquier variable o número elevado a la 0 se vuelve 1, por lo tanto esto me queda igual como 2x menos 3 por 1 es 3. Entonces esa sería mi derivada. Vamos a repasarlo nuevamente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Primero, se recuerdan que tenemos que derivar término por término. Entonces, en el primer término, bajamos el exponente que es 2 y le restamos 1. En el segundo término, este tiene un exponente 1, por lo tanto ese 1 baja a multiplicar al menos 3 y también se le resta 1. Y luego la derivada de cualquier número sin variable, o sea una constante, se vuelve 0. Por lo tanto me queda aquí
que haciendo ya la simplificación de esto me queda 2x elevado a la 1 menos 3x elevado a la 0. Y esto es igual a 2x menos 3 por 1 y finalmente queda como 2x menos 3. Vamos a hacer un último ejemplo de derivada. Entonces para este caso decimos que vamos a derivar f de x, podemos ponerlo como f' de x o bien como y' de x. Entonces si colocamos acá y' de x sería igual a, el 3 lo copio como está, multiplica al exponente que va a bajar, que es 4, por x elevado a la 4 menos 1. Todo esto menos 5, y este va a multiplicar al exponente que baja de este otro término, que es 3, por x elevado a la 3 menos 1, más el siguiente término, que es 7, por cuál es el exponente que baja, en este caso es 1, x elevado a la 1 menos 1, más la derivada de cualquier número es 0. Entonces decimos que y' de x, o y nada más, o f' de x, es igual a, hacemos la multiplicación en este caso, y ya sabemos que 3 por 4 nos da 12, por x, 4 menos 1 es igual a 3, menos 5 por 3 es 15, elevado a la, perdón, por x, 15 por x elevado a la 2, a la hora de hacer esta resta, ¿verdad? 3 menos 1 es igual a 2, más 7 por 1, que es 7, y x elevado a la 0. Y pues el más 0 ya no se coloca, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a y' de y' sería igual a 12x elevado a la 3 menos 15x al cuadrado, más, ya sabemos que este que está acá se va a volver un 1, ¿verdad? Que es lo que venimos hablando. Cualquier variable o número elevado a la 0 se vuelve 1, y por lo tanto 7 por 1 me da 7. Entonces ese sería el valor final de esta derivada. La derivada entonces sería y igual a 12x a la 3 menos 15x al cuadrado más 7. Hasta aquí la clase de hoy.